Hermano, el Señor les bendiga. Yo quiero felicitar a todos los que son los maestros y maestras de escuela dominical, de educación cristiana, que es el propósito principal de esta conferencia. Otro año de trabajo desde que nos vimos el año pasado. A Dios la gloria por sus labores. Y como dijo el hermano Ricardo, y realmente, ¿dónde está el hermano Ricardo? Hermano, muchas gracias por tu sermón, y de ahí yo creo que usted debería seguir porque lo dice mejor que yo. Muy buena exposición y oiga, lo que él dice, qué importante es la tarea de todos los que están trabajando en alguna faceta, cualquiera que sea en la iglesia, con los niños, con los jóvenes, para encaminarlos hacia Dios. Y levantar, ojalá también de esa camada, pastores según el corazón de Dios. Qué precioso mensaje, qué importante para la iglesia hoy en día en nuestro tiempo moderno. Yo quiero hacer un pequeño recuerdo de la iglesia en Tabasco. El hermano Cuauhtémoc Angulo ha editado este libro, se lo recomiendo. Especialmente los que les gusta un poco la historia como yo, y especialmente los que son de Tabasco, como ustedes, muchas anécdotas acerca de los comienzos de la iglesia en Tabasco. No sé cuántos reconocen el nombre Román de la Cruz. Román de la Cruz, a principios de los 1920, fue colportor en Tabasco, repartiendo literatura cristiana y vendiendo Biblias. Y quería leer, le tocó, era panadero de oficio, y le tocó aquellos días de revoluciones en México, revueltas en el país, un poco de persecución. A veces el gobierno no distinguía entre católico y protestante, echaba a todos presos, aunque era más contra la iglesia católica. Pero quería leer un poco, hablando de los fundamentos de la iglesia presbiteriana en Tabasco. Román se entregó cuerpo y alma a la distribución de las Sagradas Escrituras. En los siguientes 5 años, pero principalmente en 1929, visitó no menos de 16,715 hogares, y entonces solo había unas 40,000 familias en todo Tabasco, todo el estado. Es decir, visitó la tercera parte de todo el estado. Viajó más de 6,000 kilómetros, principalmente a pie. Visitó casi todas las casas de 5 municipios. Vendió 858 Biblias. Ahí está el número de puro presbiteriano desde el principio, ¿verdad? Hasta 58. No dijo 800 ni 850. 850 Biblias. 654 Nuevos Testamentos y 2,517 porciones y más de 6,000 folletos. Todo esto se hizo en una región en donde la mayoría de las personas eran analfabetas y sumamente pobres. Yo quería saber o preguntar si alguno aquí tiene algún libro, algún folleto, alguna Biblia que repartió Román de la Cruz en su casa. ¿Ninguno guardó algún pedazo de algunos folletos? No. Sería interesante haber guardado, porque apuesto que algunos de sus familiares antepasados fueron alcanzados por sus esfuerzos. Ahora, Román de la Cruz pagó caro su celo misionero. Fue encarcelado la primera vez en Jalapa, aunque un telegrama del gobernador Garrido logró su libertad. Luego fue aprehendido en Villahermosa con folletos y Nuevos Testamentos en sus bolsillos. Fue aprehendido otra vez. Me acusaron de vago y propagandista religioso. Con la ayuda de mi Dios declaré con fe y valor que yo no era soldado del clero romano, sino protestante,
En cuanto a vago, defendía mi oficio, pues soy panadero. Sin embargo, Román fue llevado a punta de pistola y arrojado en un tanque de agua junto con un lagarto. Luego se le encerró en el patio en la cárcel junto con un perro descomunal que había mordido a muchos prisioneros. Pero mientras que algunos de estos miraban desde sus celdas, Román acarició la cabeza del perro que éste se echó a su lado. Los presbiterianos no sabían que tenían su propio San Francisco de Asís. La persecución ahí sigue, estaba en su apogeo entre 32 y 35, fue obligado a enterrar sus Biblias, venderlas solo a personas conocidas, y sigue el relato de las luchas. Mire, hermano, estas iglesias fueron sembradas y comenzadas con este compromiso con el Señor y su palabra. Ustedes hoy son herederos, son fruto de este tipo de esfuerzo, persecuciones, servicio abnegado de personas como Román de la Cruz. El siguiente que quisiera recordarle es el reverendo David Esquivel Hernández. No sé si reconocen el nombre de Esquivel Hernández. ¿Cuántos conocieron al pastor Esquivel Hernández? ¿Lo conocieron? Él trabajó, creo, en este templo. ¿Estoy bien? Bien. Él recibe un llamamiento de Campeche. Creo que esto pertenecía a Campeche, ¿o no? ¿Era todo junto al principio? Hasta Mérida, ¿verdad? Ok. Él recibe de un consistorio en Campeche llamado de venir acá. Estamos en el año 1930 y creo que se refiere de esta congregación. Yo no me imagino que aquí se estableció el templo a los principios de 1900, ¿verdad? Entonces dice, también sabemos que hay sub y bajas en la vida de la iglesia del Señor. Hago constar aquí que cuando llegué no encontré iglesia, ni consistorio organizado, ni ninguna de las 4 congregaciones que según se dice existían. Lo mandaron a pastorear una iglesia que no existía. Y llega aquí, estaba cerrado. Ni tampoco templo abierto. El único que existía estaba en manos del gobierno del centro. Todo estaba desolado. ¿Qué podía hacer? Me concreté a visitar casa por casa. Algunas veces me acompañaba el finado Juan B. Ollosa, que según él me dijo era anciano electo. Pero la mayor parte de las veces iba solo. Me impuse la tarea de visitar 12 casas diarias. 12 casas diarias. Pastores contemporáneos, ¿cuántas visitas hacemos en un día? Un par. Y si el cafecito está muy bueno y las empanadas, a veces nos quedamos pegados en la cocina. Bueno, 12 casas diarias, llevando como único, oiga esto, llevando como único elemento la palabra de Dios, haciendo una breve explicación, aunque no siempre encontraba a los hermanos que me recibieran con buena voluntad. También había hermanos que me recibían con desconfianza. Mientras unos se gozaban con mi visita, otros me decían que no los visitara porque yo podía comprometerlos. Luego habla de que en la playa hicieron a la orilla del mar, así en escuela dominical, no faltaba quien los denunciara, aunque también gracias a Dios había quienes nos anunciaban el peligro. Cuando fueron los del bloque de jóvenes revolucionarios, no encontraron más que huellas. Continué mi visita casa por casa, de ranchería en ranchería. Luego en Puerto Ceiba, no sé si era simultáneamente de aquí a Puerto Ceiba, pero en Puerto Ceiba trabajó 23 años para llevar la congregación a ser iglesia
organizada, etcétera, etcétera. Mire, hermanos, estas son cosas preciosas de la historia suya y son testimonios veraces de la lucha personal de hombres y mujeres que sirvieron el Evangelio del Señor. Y ese cimiento puesto, hermanos, nosotros lo honramos y honramos a Dios, el Dios que enviaba y ponía esa pasión en estos hombres, guardando el depósito, no permitiendo que nos lo quiten, no permitiendo que nos roben nuestra herencia. Quiero leer una página. A ver qué lee. ¿Cuándo se imagina usted que esto se escribió? Uno de los mayores males en el presente de la vida religiosa, me parece, es la recepción en la iglesia de personas que meramente repiten una fórmula de palabras, tales como acepto a Cristo como mi Salvador personal, sin que ellos den la más mínima evidencia de mostrar que ellos saben lo que esas palabras significan. Como consecuencia de esta práctica, multitudes de personas están siendo recibidas en las iglesias sobre la base, como ya se ha dicho claramente, de nada más que una vaga admiración del carácter moral de Jesús, o si no, sobre la base de un vago propósito de embarcarse en trabajo humanitario. Esas palabras fueron escritas hace más de 100 años en la iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Fueron dichos por J. Gresham Machen en este libro que les recomiendo altamente, ¿qué es la fe? Y su iglesia, en lugar de escuchar a Machen y redoblar esfuerzos por entender la fe del Evangelio, lo echaron. Y ustedes que conocen la historia de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, en esos mismos tiempos de los 1920 y 30, permitieron que se negara los milagros en la Biblia, el nacimiento virginal de Jesús. La resurrección de Jesús tampoco era necesario creer en ella. Jesús como único camino de relacionarse con Dios también se podía negar. Más adelante, salud reproductiva de la mujer, el aborto se puede financiar. Hoy los homosexuales se quieren casar perfectamente, también nosotros los recibimos como ministros. Y hoy la presbiteriana en Estados Unidos puede ordenar personas homosexuales. Las palabras de Machen fueron despreciadas. Siguieron aceptando multitudes de impíos en su seno. La tarea nuestra, queridos hermanos, pastores, ancianos, maestros, la tarea nuestra es llevar a las personas a una fe viva y real en Cristo Jesús. Vamos a hablar de esto ahorita. Quiero hacer una pregunta diagnóstica. Ustedes saben que siempre empiezo con algo, una trampa. Aquí viene. ¿A quién afecta directamente la muerte de Jesús? ¿A quién afecta directamente la muerte de Jesús? Vamos a ver qué tan liberales somos. Ahora,
No voy a pedir que levante la mano. Pregunto solamente para usted. ¿Cuántos pensaron en su cabeza de ahí al pecador, a mí? ¿Cuántos pensaron eso? Si lo pensaron, ya está rumbo al liberalismo. Y simplemente me refiero a la confesión de fe de Westminster, fiel guía de doctrina bíblica, en el capítulo 8, el punto 5, leemos: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, el cual ofreció ¿a quién? A Dios. Ofreció a Dios una sola vez por el eterno Espíritu. Ha satisfecho completamente la justicia ¿de quién? De su Padre. La muerte de Jesucristo afecta directamente, no a nosotros, a Dios, porque satisfizo las demandas justas de la justicia de Dios. El Catecismo Menor pregunta: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Respuesta: Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo en sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina. ¿Sabe cuál es el primer paso que tomamos hacia el liberalismo? Invertimos el evangelio teocéntrico y lo hacemos antropocéntrico, enfocado en los hombres, en cómo yo me siento, en lo que yo necesite, en mis necesidades sentidas. Es el primer paso al liberalismo. Definamos el liberalismo, hermano. El liberalismo es aquella religión opuesta al cristianismo que convierte el evangelio teocéntrico en un mensaje antropocéntrico. Ahora, en esa definición hay que ampliar muchas facetas y espero poderlo hacer durante este tiempo junto, pero el liberalismo es aquella religión antitética, opuesta al cristianismo, que torna un evangelio teocéntrico en un mensaje antropocéntrico. El problema es que el liberalismo usa todos los términos de la Biblia, todos los términos de la confesión de fe, y por eso engaña. Habla de Dios, habla de Jesús, habla de la fe, habla de la cruz, habla del pecado. Ese es el problema, hermano. Y por eso doy gracias a Dios por el mensaje del hermano Ricardo, donde señala que a Jeremías Dios lo levantó en tiempos cuando las personas no les gustaba el mensaje de Jeremías. Todos los demás profetas profetizaban paz, paz. Eso es lo que decía, palabras bonitas. El liberalismo es un mensaje bonito. Tú puedes, tú tienes el potencial. Dios ama a todos los hombres. Dios es el Padre de la humanidad y todos nosotros somos humanos. Ese es el mensaje del liberalismo. Es un mensaje popular, es un mensaje agradable y es un mensaje a que los presbiterianos somos susceptibles. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Defíname el evangelio. ¿Qué es el evangelio? 111 veces encontramos el término evangelio. Es importante que tengamos claros el evangelio porque en Marcos capítulo 1, ustedes todos conocen el pasaje cuando Jesús comienza su ministerio según Marcos 1, 14 y 15, si gusta lo podemos ver.
Marcos 1, 14 y 15, nuestro primer texto, hermanos, en cuanto al cristianismo y liberalismo, lo tomamos del mensaje de Cristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje de Jesucristo no fue solamente fe. Todo el mundo hoy habla de fe. Pero antes de hablar de creer, Jesús dijo: arrepentíos. Antes de creer, se necesita el arrepentimiento. Ahora, el liberalismo habla de arrepentimiento, pero no en el sentido en que la Biblia habla del arrepentimiento. El liberalismo suele hablar del arrepentimiento como: todos hemos contaminado el planeta, deberíamos arrepentirnos. Todos somos opresores de las personas pobres y debemos arrepentirnos. Y en esos términos generalizados. Pero Jesucristo le miró al joven rico a los ojos y dijo: sé dónde está tu ídolo, déjelo y sígueme. Y se fue triste. El arrepentimiento que predicó Jesucristo fue el arrepentimiento del corazón. El arrepentimiento de contristarse ante el Dios Santo. Reconocer mi ofensa, temblar ante Él, que puede matar no solo el cuerpo, sino arrojar el alma en el infierno. La Confesión de Fe de Westminster dice: el arrepentimiento, en capítulo 15, el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica cuya doctrina, así como aquella de la fe en Cristo, debe ser predicada por todo ministro del Evangelio. Yo he notado, no puedo hablar por las iglesias aquí en Tabasco, sospecho que no es así, pero yo he escuchado mucha iglesia reformada, presbiteriana, hermano, hablar menos del arrepentimiento. Hay un hermano ahorita en Costa Rica, es una iglesia independiente, fue muy grande, pentecostal, neopentecostal, se levantó con el anterior pastor con base en sanidades y milagros, y después ya jubilándose, el pastor le pasó la batuta a otro muchacho joven de la iglesia que hoy es el pastor, tiene más o menos la edad mía, se llama Freddy. Y Freddy, leyendo la Biblia, es un cristiano sincero y lee la Biblia y no tenía mucha teología, pero lee la Biblia y predica el arrepentimiento, y las personas comenzaron a quejarse. Ay, pero pastor, predíquenos algo bonito. Y empezaron a irse algunos. No les gustaba arrepentirse de sus pecados, hablar del pecado, claramente del pecado. Y hoy se ha disminuido la iglesia a la mitad de lo que antes era. Y un día de estos estaba hablando con Freddy, estábamos compartiendo, dos pastores, las cargas, las dificultades en el ministerio. Lo difícil es ser fiel como lo tuvo que ser Jeremías. Hasta un cepo fue a llegar. Y le dije al hermano Freddy: hermano, recuerde una sola cosa, lo que Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y delante de Cristo en su venida, prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros los predicadores, ustedes los maestros, tendrán que dar cuenta solamente a Dios, no a nadie más el día de juicio. Recuérdelo. Su encargo es ante Cristo, y será llamado especialmente los que hemos servido en la predicación y en la enseñanza, especialmente. Tendremos un cuarto aparte. Bueno, no sé si es así. No repita eso. Pero Santiago dice: no se hagan muchos maestros, sabiendo que tenemos mayor responsabilidad.
Y seremos llamados particularmente frente a Cristo a ver. Y Pablo dice, si edificó con oro y plata, permanecerá su trabajo. Y si fue hojarasca y paja, se perderá. Y usted también lleva no sé qué. Yo creo que ahí está el purgatorio un poquito, por lo menos. No, muy triste de que su obra de toda una vida, tantos años estudiando, enseñando en la escuela dominical y para nada, si se perdieron esas personas, si nunca se enseñaron nada, si otro tuvo que edificar después, corrigiendo lo que usted no hizo, eso es pérdida, mi hermano. Eso es pérdida, eso es perder su tiempo ahorita y el tiempo de tus alumnos. Jesús vino con un mensaje urgente. Cada domingo que usted entra al aula es un momento urgente. Es un momento que no se puede despreciar. Es un momento que usted no debe despreciar no estudiando durante la semana. Es un momento en que las caritas de esos niños, de esos muchachos, de esos jóvenes deben estar grabados en tu cabeza durante la semana, orando por ellos, estudiando, preparando para ellos y ese día llevándolos a los pies de Cristo. Este Cristo que predicó el arrepentimiento y la fe en Él. Es un mensaje urgente, hermanos. Mediante este arrepentimiento, punto 2 de capítulo 15, mediante este arrepentimiento, un pecador, movido no solo por la visión y sentimiento del peligro, sino también por la inmundicia y odiosidad de sus pecados, al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los arrepentidos, se entristece a causa de sus pecados y los aborrece de tal modo que renuncia a todos ellos y se vuelva hacia Dios. ¿Sabe cuál es su tarea? De que ese arrepentimiento sea genuino. Yo me acuerdo, yo no sé, hermano Ricardo, en qué año fue que fuimos al campamento, 98, 99, por ahí, éramos jóvenes. Tengo fotos para probarlo, yo tenía más pelo. Ahí estuvimos, el pastor andaba en chores. Tengo fotos de probar eso también en la playa. En ese momento, la iglesia presbiteriana en Tabasco estaba en una pura guerra, que si podían usar guitarras en las iglesias, música eléctrica y palmear. Y me invitaron a hablar de liturgia. No sé si convencía, ¿no? Bueno, eso fue hace muchos años. Después, a los años, volví y vi quiénes ganaron. Los jóvenes. Sin embargo, hermanos, los presbiterianos tenemos una cultura contraria a las grandes expresiones de emociones. Preferimos estar sentados, escuchar respetuosamente un mensaje, levantar. Qué lindo estos himnos que cantamos, qué belleza. Nosotros allá estamos en Costa Rica con 50 reformaditos y cantamos también bien alegres, pero no es igual. Soberano Señor, qué hermoso. Preferimos ese tipo de culto, de liturgia. Estamos cómodos, a mí también lo prefiero. Y tenemos miedo o tenemos alguna antipatía a la expresión de emociones. Ahora, yo no estoy diciendo que la única forma de arrepentirse es pegar gritos, llorar y tirarse al suelo. Pero escuche lo que dice nuestra confesión. Mediante el arrepentimiento, un pecador movido. Si usted es movido por la visión y sentimiento no solo del peligro, sino la inmundicia y odiosidad de su pecado, yo no creo que ese arrepentimiento sea así. Yo creo que la meta de ustedes los maestros y nosotros los predicadores
debe ser alguna evidencia de arrepentimiento. Alguna evidencia de verdadero arrepentimiento en la vida de esos chicos. Punto número 3 dice, aunque no se debe confiar en el arrepentimiento como si fuese una satisfacción por el pecado, refutando la doctrina católica romana. No nos damos latigazos en arrepentimiento satisfaciendo por nuestros pecados. Pero, sin embargo, el arrepentimiento es de tal necesidad para todos los pecadores que nadie puede esperar ser perdonado sin él. Que lo diga los teólogos de Westminster. Nadie puede esperar el perdón de los pecados sin él. Jesucristo lo enseñó, Pedro el día de Pentecostés lo enseñó, arrepentidos y sean bautizados cada uno, etc. Hermanos, Machen hace 100 años en la iglesia presbiteriana del norte estaba pidiendo simplemente un arrepentimiento genuino. Una fe genuina expresada en el arrepentimiento genuino, y no lo quisieron oír. A él lo echaron del seno de su iglesia. Tuvo que empezar otra iglesia que se llama la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Es mucho más pequeña, fundado otra vez sobre la palabra de Dios y sobre una confesión fiel a la palabra de Dios, la confesión de fe de Westminster. Y hoy vemos el fruto en esa iglesia. Y ese es ejemplo para el mundo. Porque la iglesia presbiteriana en Estados Unidos fue formativa en fundar iglesias presbiterianas en México, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en Chile y en Brasil. Y todas esas iglesias plantadas por ella han tenido semillas de problemas y hoy tienen semillas de problemas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Seremos arrastrados en la cola de los que menosprecian el mensaje de Cristo claro: arrepentíos y creed el evangelio. Seremos irresponsables nosotros con la encomienda de asegurar un arrepentimiento genuino y fe en el evangelio. No sé cuál es la práctica para los jóvenes en sus iglesias cuando se pasan a membresía plena. Me imagino que es parecida a todas las iglesias presbiterianas. Me imagino que son llamados ante el consistorio, una entrevista, y pasan adelante a ser recibidos por la iglesia. Tal vez escuchan votos. ¿Es así? ¿Más o menos? ¿Cómo hacen, hermano? ¿Cómo? Más o menos. Ok. Bueno, en mi propia experiencia, hermanos, como yo soy como tercera o cuarta o quinta generación de presbiterianos, traigo en la sangre, aquí, esta sangre es presbiteriana, hermano. Conozco las prácticas de las iglesias y participé durante mi juventud en una iglesia reformada, donde ese paso se vuelve una tradición nada más. Se llega a los 15 años, 16 años, 18 años, y es todo el grupo, más o menos, más o menos, vamos por ahí. Es todo el grupo, ahí hay 15, 10. Más o menos pudieron decir, sí, creo en Cristo. Algunos ancianos tienen algunas dudas sobre algunas cosas que dicen y hacen estos muchachos, pero de ahí son hijos de presbiterianos, pasémoslos. Y si yo le preguntara a los ancianos y pastores que entrevistaron a esos muchachos y le miro a los ojos y le pregunto, ¿usted está seguro en sí mismo? No te estoy preguntando
si son salvos o no son salvos, si son elegidos o no son elegidos. Simplemente le estoy preguntando a usted, ¿usted está seguro en sí mismo de que hayan demostrado un arrepentimiento genuino y fe en Cristo? ¿Qué me diría? Muchos pasaron por las aulas de ustedes, los maestros de educación cristiana. Ustedes los han observado en el tiempo libre, ha escuchado cómo hablan. El punto primero, hermanos, entre el cristianismo y el liberalismo es: paso seguro tomamos hacia el liberalismo cuando obviamos el arrepentimiento. Paso seguro tomamos hacia el liberalismo. Hemos plantado el pie, bien plantado, cuando el arrepentimiento no es parte de la predicación, cuando el arrepentimiento no es parte de la enseñanza, cuando el arrepentimiento no es parte del requisito de ser bautizado o confirmado como miembro en la iglesia de Jesucristo. Sobreabundan los ejemplos de iglesias que quitaron esto en favor de un mensaje más bonito, que no hable tanto del pecado y arrepentimiento y esta cosa morbosa. Sobreabundan los ejemplos que ya quitaron esto, hermanos, y hoy, en algunos casos, ni cristianas podemos decir que sean. Segundo, aquí mismo en Marcos capítulo 1, porque los liberales son expertos en tomar todos estos términos que acabamos de leer: el reino de Dios, el arrepentimiento, la fe. Entonces convierten reino de Dios en un reino en la tierra, el socorro. Ahora la ecología es la gran vanguardia de los liberales. Pero la Biblia es perfecta y Jesucristo sabía para todos los siglos qué serían los ataques contra el bendito Evangelio. Y aquí mismo, en el primer capítulo de Marcos, encontramos otra aclaración contra un evangelio que sería en el futuro. No lo sabía Marcos, pero Dios sí lo sabía. Otro ataque contra el evangelio. Jesús se hospeda con Pedro, con la mamá de Pedro, la sana, y se difunde la fama de Cristo en los derredores. Y dice 32, cuando llegó la noche, y luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Estoy leyendo Marcos capítulo 1, versículo 32. Y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Quién sabe hasta qué hora estuvieron ahí? Porque eso es después de que se pone el sol, ¿verdad? Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces llegaron donde Jesús el Salvador. Jesús sana, demuestra su poder sobre los demonios, los saca fuera, y al final se acuestan, ¿verdad? Ahora 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Claro, siguieron llegando toda la noche ahí. Yo no sé si en México celebran Black Friday. Para la gente amanece afuera de las tiendas haciendo fila. En Estados Unidos para los remates de precios y todo, y hasta se pelean y hay relajos que suceden. Bueno, más o menos parecido. Ahí estaban peleando lugar, tal vez algunos estaban vendiendo lugar, ahí podían pasar más adelante, quién sabe cómo estaba eso. Y hallándole le dijeron: todos te buscan.
Él les dijo, oiga esto, no ha desayunado Jesús todavía, todos lo están esperando, ahí está la fila. Bueno, si son buenos costarricenses, hacían fila. Ahí en Costa Rica, desde chiquitos en la escuela, fila, bien ordenados. Yo sé que aquí también, ¿verdad? Hacemos fila. Ok, ahí están haciendo fila esperando a Jesús. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y se fue. Y los dejó plantados. No volvió a sanar a los enfermos que le esperaban. Aquí es otro golpe para el liberalismo, mi hermano. El Jesús liberal habría vuelto a sanar, a bendecir físicamente a todos aquellos que estaban buscando al Redentor. Pero Jesús entendía. Quiero recomendar un libro que vende Clear, que es de Herman Ridderbos, La venida del reino, porque maneja muy bien este punto de señales. Las sanidades de Jesucristo no fueron resurrecciones eternas en cuerpo glorificado. Aún Lázaro volvió a morir. Todos los que sanó Jesús esa noche volvieron a enfermar y morir en algún momento. Jesús no estaba trayendo el reino final de cuerpos glorificados. Él lo sabía. Sus sanidades habían sido señales. Las expulsiones de demonios obviamente eran liberaciones reales del poder demoníaco. Pero Jesús en última instancia no vino a sanar el cuerpo. Y Él mismo dice, vamos para otro lugar, para predicar el Evangelio, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas. Maestro y maestra de educación cristiana, su primera tarea no es hacer niños buenos, sino llevarlos a Cristo. Un hermano me confesó una vez, había leído uno de los artículos que escribí en el boletín, y dice, hermano, quiero ser muy humilde y sincero contigo. Yo antes predicaba que fueran a la iglesia para librarse de sus vicios, para poder librarse de aquellas cosas feas de la vida, para convertirse en mejores personas. Ese era mi mensaje. Y yo entiendo ahora que yo estaba predicando mal. El fruto de la obra del Espíritu Santo será una vida transformada, por supuesto, pero no es el motivo, no es la tarea principal. Ninguna persona, ningún niño, ningún adulto puede cambiar su vida si no es Jesucristo dentro de su corazón. Alcohólicos Anónimos puede hacer que usted suprima su licor por un tiempo o tal vez para mucho tiempo, pero eso no le gana el cielo. Usted simplemente tiene un impío pecador. Mejor que no beba para su familia y para todos los demás. No estoy criticando a Alcohólicos Anónimos de todos los esfuerzos humanitarios de corregir los vicios de la sociedad, los que atienden drogas, etcétera, etcétera. No los estoy criticando. Lo que estoy diciendo que nuestras iglesias, hermanos, la meta primera no es hacer buenos niños, hacer que no mientan, hacer que obedezcan a sus padres. La primera meta, estamos hablando de la primera meta. La primera meta es llevarlos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y como creyentes en Cristo, ahora podemos hablar de Jesús
como nuestro maestro y nuestro ejemplo. Pero de nada sirve hablar de Cristo como el gran ejemplo a un corazón de piedra. De nada sirve. Requirió el Espíritu de Dios levantar los huesos secos en la visión de Ezequiel. El Espíritu de la palabra tuvo que soplar sobre ellos y hacerlos vivos para que pudieran estar en pie un gran ejército. Y lo mismo, hermanos, ninguna prédica acerca de sea un ejército, levántense huesos secos, ninguna prédica de buenas intenciones, de buenas personas, de buena voluntad va a hacer nada. Solamente el arrepentimiento y fe en Cristo lo hará. Jesucristo nos lo enseña, hermanos, de que su reino no consiste en obra social. Déjeme ampliar para que no haya malos entendidos, que nadie vaya a decir, Guillermo no cree que la iglesia deba socorrer a las personas y sus necesidades físicas. No dije eso. Al contrario, todas las iglesias presbiterianas sabemos que nuestro evangelio es integral, que Dios salva cuerpo y alma, no solamente almas, fantasmas. Todos lo sabemos. Y sabemos que el reino de Jesucristo es totalitario. Más bien yo creo que nosotros los cristianos tenemos una obligación en todas las esferas de este mundo. Y como dijo Abraham Kuyper, no hay un centímetro cuadrado de este planeta que no pertenezca a Jesucristo. Donde el cristiano ponga sus pies, ahí está el Rey Jesucristo. Yo creo eso. Y eso implica obviamente que nosotros demostremos el amor de Dios, la bondad de Dios en socorrer a los necesitados, a los huérfanos. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas en su aflicción y ayudar a los huérfanos y mantenerse del mundo, sin mancha del mundo. Sin embargo, eso le toca a cristianos. Ese es el punto que estamos tocando. No le toca a un club humanitario. La iglesia no puede volverse un club humanitario, hermanos. Y en la clase dominical y de estos púlpitos de nuestras iglesias, tenemos que tener perfectamente claro de que Jesucristo es el objeto de la fe. Jesucristo, el evangelio requiere arrepentimiento, un nacimiento de nuevo. Eso fue lo que predicaba Jesús, y temprano en su ministerio cortó con los malos entendidos y dijo: no he venido solamente a sanar y a hacer gente bien físicamente. He venido a tratar el corazón primero, porque ese es el primer problema del hombre. En Hechos 10, Hechos 10, ...36... Pedro había comprendido muy bien la lección aquel día. Seguro él estaba tal vez pensando en esa mañana, cuando tantos buscaban a Jesús para que les sanara, y Jesús los dejó plantados y fue a predicar. Y Pedro está aquí declarando lo que Dios hizo en Cristo. Versículo 36, en Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El mensaje de paz. ¿Cuál es ese mensaje de paz? Romanos 5:1, Pablo lo aclara aún más para nosotros. El mensaje de paz es el mensaje de reconciliación entre el pecador y su creador, a quien ha ofendido. Justificados pues, Romanos 5:1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos
Paz. ¿Cuál paz? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muchas veces le hago la pregunta tramposa, le digo, hermanito, ¿qué te parece? ¿Qué es esta paz que Dios promete en Cristo? Ay, hermano, es esa paz del alma. Y le tengo que decir, eso no es lo que Pablo está diciendo. La paz es la paz para con Dios. Esta paz no se siente. Esa es otra forma de hacer la pregunta. Esta paz, hermano, ¿qué se siente de esta paz? Ay, hermano, es lo más hermoso. Esta paz no se siente, hermano. Esta paz no se siente nada cuando se establece esta paz. Yo sé que más de uno me está diciendo que estoy loco. No estoy loco. Esta paz es la paz para con Dios. Porque la paz personal que nosotros experimentamos solo es un don que el Padre nos da después de que haya habido reconciliación entre el pecador ofensor y nuestro Creador. Pablo reafirma en versículo 2, tenemos entrada a esta gracia. Sin Cristo, aparte de fe en Cristo y la justicia imputada de Jesucristo, no tenemos entrada a la gracia de Dios. Pero mediante Cristo, la paz está establecida. Y porque la palabra de Dios para nosotros no es sí y no, sino sí y amén. Y nuestro Dios es Dios fiel. Y nuestro Dios no dice hoy sí, mañana no. Cuando nos recibe en Cristo, Dios dice que estamos firmes. Yo sé que todos ustedes, así como yo, amanecemos en algunas mañanas apachurrudillos, un poco tristes, un poco deprimidos, un poco desanimados. Las circunstancias de la iglesia, las circunstancias de la familia, quizás su trabajo en la iglesia como maestro de educación cristiana. Usted quiso la ayuda de algún papá, alguna mamá y más bien le volvió con una cara que ya le dijo todo. Y no siempre nos sentimos muy firmes. Probablemente no es muy común en la Iglesia Presbiteriana de México, pero en otras partes es más común las palabras renuncio. Yo sé que aquí no son renunciadores, pero en otras partes sí es un problema en la iglesia que los maestros se obstinan o se desaniman y dice, pastor, renuncio. Qué tirada cuando nos dicen eso, ¿verdad, pastores? Y entonces, ¿a quién vamos a poner? Fíjese muy bien lo que dice el versículo 2. Es Dios que dice que usted está firme. Tu firmeza no depende de las circunstancias aquí en la tierra. Nuestra firmeza no depende de lo que dijeron o no dijeron. Nuestra firmeza no depende en última instancia si los chicos están haciendo su tarea. ¿Ustedes les dejan tareas durante la semana o no? No. ¿O sí? Tienen algunos materiales a veces. Allá en Costa Rica los ponemos a trabajar. Y tienen que llegar hasta con cosas memorizadas, versículos memorizados, preguntas memorizadas y lecturas hechas. Y no lo hacen. Y sus padres que tienen que sentarse con ellos tampoco lo hacen. Ahorita, esta semana pasada estaba hablando con mi esposa
Inclusive el domingo pasado llamé una sección de los padres, eran solo 5, ¿verdad? Porque nuestra iglesia es pequeña, 5 padres de una de las clases a exhortarles en el Señor a ser consecuente con los niños que Dios les había dado, porque ellos darán cuentas a Dios. Y tuve que hablar un poco firme con ellos y una mamá estaba todo así. Yo sabía que no le gustaba lo que yo le estaba diciendo. Y la hermana que daba la clase quería renunciar. Por lo mismo. Gracias a Dios pudimos hablar con todos. La maestra no ha renunciado. Los padres, por lo menos verbalmente, tomaron compromiso conmigo de retomar su tarea. Pero mi punto es esto, hermanos. Nuestra firmeza no depende si los niños hacen o no hacen, o los padres sí o no. Nuestra firmeza depende de la obra de Cristo delante del Padre, que fue hecho hace 2000 años, o cuando creímos en Él, fuimos recibidos, fuimos reconciliados, fuimos justificados, fue hecha la paz entre nosotros y Dios. Nosotros nos fue dada la entrada a la presencia de Dios, a la gracia de Dios, en la cual estamos firmes, de modo que Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando usted está en aflicción, porque Pablo sigue diciendo no solo eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Es que Pablo, como buen pastor, tenía todo este cuadro en mente. Sabía que los romanos iban a atravesar situaciones en que no se sentían como gloriarse, no sentían mucha paz, no se sentían tranquilos. Y Pablo dice, debido a que tu presencia ante la presencia de Dios es segura, debido a la justificación por la fe, también te permite hasta gloriarse en las tribulaciones. Yo todavía creo que, bueno, hablo por mí mismo, en medio de las tribulaciones. Las veces que yo he dicho, bueno, gloria a Dios, no han sido muy sinceras. Ha sido tal vez ante otro hermano y uno cuenta que algo desastroso está pasando y uno termina como diciendo, pero bueno, gloria a Dios. Yo sé que es difícil que en medio de tribulaciones, prueba, realmente dar la gloria a Dios. Realmente. No aquí de los dientes para afuera, sino Dios, sé tú glorificado. Es difícil, es difícil. Y de la manera, en la medida que no entendemos la justificación, hermanos, en esa medida más difícil será nuestra estabilidad y firmeza y enfoque en nuestro trabajo en la iglesia. Entre menos usted comprenda y abrace y se gloríe en esa paz que hizo Jesús, si tu concepto de la salvación todavía es vago, sí, Jesús vino a salvarnos, sí, gracias a Dios, pero si tu concepto es vago, si tú aún no te glorías al haber sido metido, llevado a la gracia del Señor en Jesucristo por la fe, si no te glorías, yo sé que le está costando más su trabajo en la tierra, porque mucho más fácil es ver las pruebas, ver las tribulaciones, ver las personas, escuchar los comentarios, ver todos los contratiempos, todos los problemas que enfrentan. Ahora, cristianismo y liberalismo. El liberalismo en ese sentido ignora por completo la necesidad de ser justificado ante un Dios
que castigará a los pecadores en el infierno si no son justificados. La justicia de Cristo imputada a su cuenta. El liberalismo arranca el corazón del evangelio, mi hermano. Y lo único con que nos deja son las buenas intenciones. Esfuércese, hermano, sé fiel, no se desanime. Pura consejería humanista. Y nosotros que somos pastores aquí, hermanos, no cometamos el error cuando aconsejamos, de aconsejar a nuestros maestros, a nuestros hermanos en la iglesia, con puros consejos humanistas. No, hermano, mire, no pensemos en eso, las cosas van a mejorar, somos buenos consejeros positivos, las cosas van a ser mejores después. Usted es profeta, ¿cómo sabe que no se van a poner peores? Usted no sabe. Cuidemos mucho de dar consejos humanos, no sirven. Nosotros cuando queremos animar a los maestros, debemos llevarlos a pasajes tales como este, como Jeremías 31, donde Dios promete hacer un nuevo pacto, donde Él haría el trabajo de poner su ley en el corazón, porque perdonaré tus pecados y no me acordaré más de sus iniquidades. Eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo, hermano. Dios nos tomó, nos dio la misma fe, nos ha elevado ante su trono, su tribunal de justicia. Él nos ha declarado justo en Cristo. Es Él que ha hecho esa declaración por causa de Cristo. Y es Dios que dice, tú estás firme en mi presencia porque yo lo digo. Amaneciste triste, no importa. Estás firme porque yo lo digo. Siga. Yo sé que pensando y meditando esto, tu tristeza se convertirá en gozo. Gloríese en la esperanza de los hijos de Dios. Gloríese en la tribulación también y en la prueba también. Porque todo esto producirá esperanza, y la esperanza en Dios nunca avergüenza, porque su Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿Esto llega hasta qué hora? Hasta las 12:30. Veamos Levítico capítulo 1. Estos términos ahora no recuerdo si el año pasado leímos este pasaje. No. Cuando Pablo y Pedro utilizan los términos reconciliación con Dios, paz con Dios, hermanos, ellos estaban aplicando a Cristo lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento. Y todos los pasajes en toda la Biblia que nos instan a obedecer a Dios, a amar a Dios, a hacer cosas buenas, se remontan primero sobre la reconciliación que Dios hacía a través del sacrificio del holocausto. Ningún llamado, y esta es la diferencia entre el liberalismo y el cristianismo, ningún llamado en la iglesia a que nosotros obedezcamos a Dios puede ser divorciado de lo que Dios ha hecho anteriormente en Jesucristo, expiando nuestros pecados. La diferencia entre el liberalismo y el cristianismo es, el liberalismo dice que nosotros tenemos la capacidad, el potencial dentro de nosotros de aceptar y de obedecer. El cristianismo dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios en Jesucristo nos hace nuevas criaturas y ahora, Efesios 2:10, andamos en buenas obras que Él preparó de antemano en que anduviésemos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
Nuestro llamado no es, usted tiene el potencial, usted puede. Nuestro llamado es que usted no puede. Usted está muerto en pecado. Reciba a Cristo, reciba la justificación y ahora ande en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Levítico capítulo 1 está enseñando de forma gráfica. Usted sabe que yo uso esto como mi evangelismo. Este es mi tratado de evangelismo. Nunca pago por tratados evangelísticos. Yo vi algunos tratados ahí adentro, hasta mi foto pusieron en uno, el abuelito, el monito. Le voy a cobrar. Yo sé que los tratados nos pueden ayudar, pero yo nunca pago tratados evangelísticos. Yo utilizo Levítico capítulo 1, porque este fue el pasaje principal que todo israelita debía entender con respecto a su relación con Dios. Los liberales se aterrorizan ante pasajes como esto, y los más honestos dicen: ese no es el Dios de la Biblia. Ese fue una interpretación del Antiguo Testamento. Esa interpretación de Dios ya no lo creemos. Eso hay que deshacerse. ¿Quién hoy va a creer en un Dios sangriento? Un Dios que pide sacrificios sangrientos. Pero Dios lo puso. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando vemos a Jesucristo en Mateo instituyendo la Santa Cena, Él dice: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre para remisión de pecados. Jesucristo está trayendo a memoria Levítico capítulo 1. Juan el Bautista está trayendo a memoria Levítico capítulo 1 cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos rápidamente este pasaje, hermano. Está hablando del holocausto. Holocausto significa el consumido en fuego. El consumido en fuego, y debe ser un animal sin defecto. Y en versículo 3, ¿dónde toma lugar este sacrificio? ¿Dónde es? A la puerta del tabernáculo. Es decir, usted está buscando, póngase usted en los zapatos, las sandalias de un israelita. Usted está buscando ¿qué cosa? A la puerta del tabernáculo. ¿Quién mora dentro, o quién puso su presencia de manera especial dentro de ese tabernáculo? Dios, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Dios puso su presencia en ese tabernáculo de manera especial. Así que cuando usted viene al tabernáculo, usted viene buscando la presencia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios, agradecer a Dios. Solo que este sacrificio no es sacrificio de agradecimiento. Ahí vienen las ofrendas después. Este sacrificio, antes de todos los sacrificios, es sacrificio de expiación de culpa. Ahora, antes de proceder, echémonos más para atrás todavía. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y Dios los expulsó del Edén, ¿qué puso en la entrada? Un ángel que tenía en la mano una espada, y esa espada era de fuego que giraba para todas partes, cerrando la entrada a la presencia especial de Dios del Edén. Alguien con espada y fuego. Mire, aquí aparece otra vez, hermano. ¿Quién está en la puerta bueno, no era la puerta del tabernáculo porque había una cerca y está en la entrada, no podía el israelita pasar más allá. Y había ahí un altar y un hombre. ¿Quién era ese hombre que estaba ahí? El sacerdote. ¿Y qué tiene en la mano esperándolo a usted con su animal? Un cuchillo. Vuelven los mismos obstáculos, fuego y cuchillo. Y si usted intenta pasar, o es quemado o es degollado.
usted no puede entrar a la presencia de Dios, hermano. Aquí usted se topa otra vez con un obstáculo de vida o muerte. Pero esta vez Dios ha provisto una forma de comunión: el sacrificio expiatorio. De ahí en adelante recuerde que el animal que usted trae, el animal sin defecto, el animal que debía representar al que venía, Jesucristo, ese animal ahora va a pasar todo lo que usted merece. Lo primero que usted debe hacer es poner, versículo 4, vamos leyendo rapidito. Versículo 4, usted pone su mano sobre la cabeza y será aceptado para expiación suya. Ese concepto, hermano, es un traslado. Usted traslada simbólicamente sus pecados a la cabeza del becerro o del carnero, y ahora Él es sustituto suyo. Expía por usted en su lugar los pecados suyos. Entonces, todo lo que sigue debemos tomar como lo que nosotros merecemos. Ahora es usted, en la persona del animal, que pasa por todo lo que sigue. Eso es lo que merece el pecado. Este es lo que merece el pecador. Primero, 5. ¿Qué es lo primero que usted merece como pecador? Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová y rociará la sangre. Bueno, lo primero es que le cortan el yugular. ¿Ok? Ya. Pero no solo muerto, sino tu sangre es recogida y salpicada. ¿Por qué? Representativo. La muerte, usted está verdaderamente muerto. Su sangre ha salido. Pringamos el altar y la puerta del tabernáculo. No sé si también la puerta sobre el altar, ¿cuál está en la puerta? No, es al altar. Pringamos el altar con la sangre, demostrando de que realmente tú estás muerto. Pero esto no basta. Todavía hay mucho que falta todavía para que usted sea aceptado ante Dios. Y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. No falta que usted esté muerto, hay que despedazarte, descuartizado. Entonces desollan y dividen los pedazos, cortan con un serrucho, con un cuchillo, lo dividen todo. Ahora bien, versículo 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Y más adelante dice que harán arder ese fuego. Ahí está la espada y el fuego. Esto es representativo de lo que Jesús luego, con que Jesús describirá el infierno. El fuego que no se apaga. Ahora, nada más un paréntesis, pastores, si nosotros no estamos predicando el juicio de Dios justo sobre el pecado, usted no va a llevar a nadie al arrepentimiento. Dios enseñó desde el principio de su testimonio las consecuencias del pecado. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios justo que va a enviar al pecador no arrepentido al infierno. Y aquí está representando el justo juicio, fuego. Y a lo largo de toda la Biblia, Dios describe el infierno como un fuego que no se apaga. Y nosotros sabemos que la quemadura es posiblemente el ardor más agudo, más desagradable que puede haber para el ser humano. Una cortada es una cosa, una punzada es otra cosa, pero mire, quemarse medio cuerpo, no hay alivio. Y Dios utiliza fuego para describir su juicio. Y lo decimos con temor y temblor.
Pero lo decimos muy sinceramente. El mensaje liberal planta otro pie, olvidando el infierno. Jesús, recuerde las parábolas del rico y Lázaro, las parábolas de hijo y la boda, las parábolas de los talentos, las parábolas la parábola de las 10 vírgenes, todos hablan del infierno. El Jesús liberal nunca habló del infierno, pero no es el Jesús de la Biblia porque habló mucho del infierno. Y Dios enseñaba a su pueblo Israel a temer su presencia, porque recuerde que el animal lo representa a usted, eso somos nosotros. Primero degollados, sangre salpicada, ahora descuartizados, esperando el fuego que está ardiendo, pero aún así no estamos preparados para entrar a la presencia de Dios. Todavía falta algo. Luego, versículo 8, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas sobre la leña, pero realmente está invertido con versículo 9. Lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Primero hay que ser lavado, descuartizado, muerto y descuartizado. Aún no estamos preparados para entrar a la presencia de Dios. No se ha pagado nuestro pecado todavía. Debemos ser lavados y luego colocados encima del fuego, que hará arder, y versículo 9, holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Yo sé que usted ha olido en algún momento quemar pelo, hueso. Es horrible el olor de hueso quemado, de pelo quemado, de carne así incinerada. Huele horrible. Le pregunto, ¿cómo es posible usted que Dios diga es olor grato? Regresemos otra vez a lo que está pasando en el desierto. Estaba el tabernáculo, aquí está el altar, el sacerdote, usted, el sacrificio. Está subiendo ese humo que a los humanos huele horrible. Una cosa sangrienta. Yo me imagino que más de un niño que acompañaba a sus padres lloraba al ver ese becerro muerto, el carnero favorito, mascota de la casa, sacrificado. Y sube ese humo negro, horrible. ¿Y con qué se une? ¿Qué estaba encima del tabernáculo? ¿Con qué guió Dios por el desierto a su pueblo? La nube de gloria. Y cuando el pecador ya no existe, solamente es humo, dice Dios, ahora sí, ya estamos bien, estamos en paz. Lo que pasa es que desaparecimos. Ese es el problema. Y ese es el problema de todo animal y toda expiación hasta llegar a Cristo. Todos se hicieron humo. Y tuvo que ser el Hijo de Dios que pudo soportar la ira de Dios sobre él y todavía resucitar para traernos paz y reconciliación ante Dios. Amén. Dios, hermanos, cuando en el Nuevo Testamento dice Jesús, predicaba el Evangelio, predicaba paz entre nosotros y Dios, predicaba la reconciliación. Pedro habla de la reconciliación, Pablo habla de la justificación, de paz entre nosotros y Dios. Este es el texto que está en mente de ellos. Esto es lo que merece el pecador. Este es el obstáculo para todo ser humano pecador para entrar a la presencia de Dios. Su culpa, sus ofensas, su pecado y solamente el pago por nosotros en expiación sustitutiva nos puede ganar entrada a Dios y su presencia.
Este mensaje es clave. Este mensaje a los liberales no les gusta. Esto es una atrocidad. Tampoco el mundo moderno le gusta. Hay otras versiones gnósticas del evangelio. Ahorita anda en los medios, el internet y todo acerca de evangelios gnósticos que fueron excluidos, pero que realmente es el evangelio correcto, y es otro Jesús que dice: el potencial está dentro de nosotros, nosotros todos podemos, somos parte de la divinidad, la chispa divina está en todos nosotros, etcétera, etcétera. Todo eso es un antievangelio. Este es el evangelio de nuestro Dios. Con esto empezó Dios a instruir a su pueblo, hermanos. Y es a esto que Jesucristo vino a cumplir por nosotros. Y cuando Jesús, según Hebreos capítulo 10, cuando Jesús entró al trono, ante el trono de su Padre, Él, sacerdote y sacrificio, presentó su propio cuerpo. Y ese fue aceptado en nuestro lugar. Este mensaje, queridos maestros y maestras, tiene que ser el fundamento de todo llamado a los niños, a los jóvenes, a que obedezcan. Este tiene que ser el fundamento primero. Decir a una persona que no esté consciente de su pecado, que obedezca, que cambie por su propio potencial, no tiene sentido. Siempre nuestro mensaje debe ser en arrepentimiento, en fe, con fe en Cristo. Busquemos agradarle, entendiendo nuestra propia incapacidad personal, siendo perdonados por Él únicamente, dependiendo de su Espíritu. Obedezcamos a nuestros padres, sirvamos a Dios en la iglesia. Espero, hermanos, que hayamos podido meditar algunas de estas cosas. Mire, yo sé que tanto ustedes como nosotros, todo el mundo, el mensaje humanista, el mensaje antropocéntrico, yo digo el mensaje liberal, es una tentación. No es fácil predicar el infierno. El predicador que realmente medita lo terrible del infierno, no es agradable predicar eso, hermanos. No es agradable hablar acerca del pecado. Pero, hermanos, nadie buscará a Cristo por motivos correctos si no entienden primero su necesidad e incapacidad de agradar a Dios y su derecho, su no derecho de ir al cielo. Es necesario que nosotros prediquemos el evangelio en el orden que lo predicó Jesús. Es necesario que nosotros prediquemos el evangelio en el orden que lo predicó Pedro y Pablo. Y ese evangelio incluye la exposición terrible del pecado y de las consecuencias del pecado y la justicia de Dios. Y la grande y maravillosa obra de Jesucristo que hizo por nosotros en la cruz de Calvario. El liberalismo socava el evangelio. El liberalismo mete una patada debajo de la silla para que nos caigamos, sin siquiera saberlo, porque utiliza los mismos términos que nosotros utilizamos. El evangelio es necesario, hermano, que Dios levante pastores y maestros conforme al corazón de Dios, que enseñen con ciencia y con inteligencia. Oremos. Padre, por favor, danos pastores y maestros y maestras, oh Dios, y hermanos todos en nuestras iglesias, cristianos conforme al corazón tuyo, Dios. Padre, nos asimos de esa promesa de un pacto nuevo que tú trajiste en Cristo, en el cual tú escribirías tu voluntad en nuestro corazón y nuestras mentes, porque tú borrarías nuestros pecados, perdonarías nuestros pecados por medio del Cordero perfecto que fue Cristo Jesús. Oh Dios, doy gracias por todos mis hermanos aquí presentes y pido, Señor, de todo corazón que tú guardes este presbiterio,
cada iglesia y congregación, hermano pastor, anciano, diácono y maestro, del ataque nocivo de lo que estamos llamando el liberalismo teológico. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.